Bendiciones, soy el profesor Marco Flores. Estamos en esta mañana, noche o tarde, comenzando nuestra clase número 8, semana número 8, correspondiente al curso bíblico Doctrinas Básicas de la Iglesia. Continuaremos con el desarrollo de este tema, Soteriología, parte 2. La soteriología, parte 2. En la semana pasada dijimos que íbamos a entrar a estudiar el desarrollo de un tema bastante controversial de dos puntos o perspectivas de vista con respecto a la salvación o soteriología, el estudio de la salvación. Hay dos perspectivas que han invadido la mente, el corazón de muchas personas. Tenemos el calvinismo versus el arminianismo. Estas dos posturas son las que vamos a estar considerando y luego determinando qué dice la Biblia con respecto a esto. En el siglo XVII aproximadamente se lleva a cabo el sínodo de Dort, la cual marcó las diferencias entre estas dos posturas. Para entender cada una de estas posturas con respecto a la doctrina de la salvación o soterianismo, vamos a estar considerando cuál es la postura calvinista y cuál es la postura arminianista. Dos posturas con respecto a la doctrina de la salvación o soteriología. ¿En qué se basa la teología reformada calvinista? Se basa en el concepto del monergismo. ¿Qué enseña ese concepto? Según ese concepto, Dios es el único que actúa en la salvación. El hombre no tiene participación en cuanto a la salvación. Esa es la doctrina, en ese se basa el calvinismo. Citan Efesios 1:11, donde dice, en él también tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. De acuerdo a esta teoría, dice que el hombre ya ha sido predestinado conforme al designio de Dios. Por lo tanto, no es decisión del hombre en cuanto a aceptar o no la salvación, es decisión de Dios. Esa es la postura calvinista. Vamos a ampliar más este concepto. Ellos tienen varios postulados y hablan de la total depravación. Dicen que el pecado afecta a todas las facultades humanas, mente, voluntad y emociones. El hombre está muerto, por lo tanto, no puede buscar a Dios por sí mismo. Primer postulado. El segundo postulado del calvinismo dice elección incondicional. Según este postulado, Dios elige a quienes se salvarán desde antes de la fundación del mundo, no basado en algo que el hombre haga, sino en la soberana voluntad de Dios. Tercer postulado, expiación limitada. Dicen ellos,
Cristo murió específicamente para asegurar la salvación de los elegidos, no de toda la humanidad en general. Veamos el cuarto postulado. Gracia irresistible. Dicen ellos, cuando Dios llama a un elegido, éste no puede resistirse. El Espíritu Santo regenera el corazón para que la persona quiera venir a Él. A este postulado se le llama gracia irresistible. El hombre no puede resistirse a la gracia de Dios. El quinto postulado es perseverancia de los santos. Dicen ellos, un verdadero elegido no puede perder su salvación. Dios lo preserva hasta el fin. Estos son los postulados de la doctrina o teología calvinista. A lo mejor en alguno de estos postulados usted habrá familiarizado algunos conceptos religiosos que se escucha en el mundo de las iglesias. Entonces, ya sabemos cuál es el origen, la teología reformada o la teología calvinista. Ahora veamos el otro concepto y es el arminianismo, la siguiente teología. Estamos hablando estas dos teologías relacionadas a la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. El arminianismo, en cambio, difiere con el calvinismo. Se basa en el concepto del sinergismo. ¿Qué es el sinergismo? Este concepto declara que hay una cooperación entre la gracia divina y la libertad humana. Es el sinergismo. Hay una cooperación. Dios hace su parte, el hombre hace su parte. Esta es la base del arminianismo. Se fundamenta en el concepto del sinergismo. ¿Cuáles son sus postulados en esta teología arminianista? Primer postulado, dice, depravación parcial, gracia preveniente. Según este postulado, dice que aunque el hombre es pecador, la gracia preveniente de Dios restaura temporalmente el libre albedrío para que el hombre pueda aceptar o rechazar el Evangelio. O sea que el hombre tiene el libre albedrío para decidir aceptar o rechazar el Evangelio. Este es el primer postulado de la teología arminianista. Segundo postulado, elección condicional. Según este postulado, Dios elige a quienes Él presabe o tiene conocimiento que creerán en Cristo por su propia voluntad asistida. Esta es la elección condicional. Dios elige a quienes creerán en Cristo por su propia voluntad asistida. Este es el segundo postulado. El tercer postulado es la expiación universal. Según este postulado, Cristo murió por todos los seres humanos, aunque el beneficio solo es efectivo a quienes creen. Ese es el postulado. El tercer postulado. Veamos el cuarto postulado. Gracia
resistible. Según este postulado de los arminianistas, la gracia resistible es que Dios ofrece su gracia a todos, pero el ser humano tiene la capacidad de rechazar el llamado divino. Gracia resistible. El hombre decide sí o no. Acepta. El quinto postulado dice seguridad condicional. Según este postulado, existe un debate interno, pero generalmente sostiene que el creyente debe permanecer en la fe, existiendo la posibilidad de apostatar, es decir, caer de la gracia. Por eso se le llama seguridad condicional. El hombre o mujer puede caer de la gracia. Así que ellos se basan en una cita clave, es Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es una cita donde nos manifiesta la voluntad, el deseo de Dios, no quiere que nadie perezca, pero también manifiesta la acción del hombre, que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, el hombre tiene la decisión de arrepentirse o no arrepentirse para recibir el beneficio, el regalo de la salvación. Haremos un cuadro comparativo de manera rápida. Usted pueda contemplar este cuadro comparativo de estas dos teologías, la calvinista y la arminianista. El concepto técnico, agente de salvación. ¿Cuál es la postura calvinista? Monergismo. Solo Dios es el que decide. Postura arminiana, sinergismo. No solo Dios. Según esta postura, Dios y el hombre. Según siguiente aspecto, concepto técnico, la voluntad humana. Según la postura calvinista, el hombre está esclavizado al pecado y por lo tanto no tiene acción para buscar de Dios. Según la postura arminiana, el hombre, aunque o está esclavo del pecado, pero la gracia de Dios le permite tener la acción de buscar y aceptar la salvación. Siguiente concepto técnico, alcance de la cruz, la salvación, el sacrificio de Cristo. Según la postura calvinista, es un alcance particular. Solamente los elegidos, lo que Dios ha elegido, pueden alcanzar la salvación. Según la postura arminiana, la salvación está disponible para todos. Todos la pueden alcanzar. El siguiente concepto técnico, la gracia. Según la postura calvinista, es una gracia irresistible. Cuando Dios elige, el hombre no puede resistirse a esa gracia. Según la postura arminiana, no. Dice, bueno, el hombre puede resistirse. Es una invitación, es un llamado. El hombre puede decir sí o puede decir no. ¿Con cuál postura usted, en cuanto a la fe, se identifica? ¿O cree que estos principios se identifican con lo que usted cree, con lo cual usted ha sido enseñado? O bíblicamente, ¿cuál de estas posturas? Analícelo y estaremos viendo más adelante el estudio de estas teologías. Están basadas en Romanos capítulo 9. El Romanos capítulo 9 es sin duda el campo de batalla teológico por excelencia de estas dos teorías. Por eso vamos a entrar a examinar Romanos capítulo 9, porque es allí donde se desprenden estas dos teorías, estos dos conceptos o teologías. Romanos capítulo 9 es el campo de batalla. Es un capítulo denso, profundo y para muchos el corazón del debate
sobre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Para que el análisis sea realmente útil, vamos a estructurar bajo las dos grandes teologías, la reforma calvinista y la arminiana. Vamos a enfocarlo en esos dos enfoques. Así que vamos a dar un adelanto de los puntos claves que podríamos desglosar en el capítulo 9 de Romanos. Usted debe de leer ese capítulo para tener la idea de qué habla. Hagamos un análisis de manera global. ¿Cuál es el contexto de Romanos capítulo 9? ¿De qué está hablando Romanos capítulo 9? ¿Está Pablo hablando de la salvación individual de las almas o del papel histórico de las naciones Israel y los gentiles en el plan de redención? ¿Cuál es el contexto? ¿Pablo especifica salvación particular o salvación en cuanto a la historia de Israel y el pueblo gentil? Otro aspecto al que vamos a estar considerando es Romanos 9, del 10 al 13, nos presenta la elección de Jacob y Esaú. Dice la postura reformada o calvinista: elección incondicional para salvación basada únicamente en el beneplácito de Dios. Dios elige a Jacob. Pero está la postura arminiana, basado en ese ejemplo de Jacob y Esaú. La postura arminiana dice: la elección está basada en el servicio o la función dentro de la historia de la salvación, no necesariamente en el destino eterno individual. Veamos el otro ejemplo que allí se utiliza en Romanos 9, versos 19 al 21, el ejemplo de la analogía del alfarero. ¿Tiene el alfarero voz o voto? Perdón, ¿tiene el barro voz o voto? ¿El barro? Analizaremos cómo se interpreta la voluntad irresistible frente a la libertad humana. Otro ejemplo que se toma en el capítulo 9, de donde se desprenden, ¿verdad?, esas posturas teológicas, es el caso que se da en Romanos 9, 17 al 18. Se nos habla del endurecimiento del corazón de Faraón. Dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Es un acto arbitrario de Dios o una respuesta judicial a un corazón que ya se había endurecido previamente? Son preguntas que estaremos analizando y contestando para tener un enfoque más acertado con respecto a la doctrina de la soteriología o salvación. ¿Por qué es tan complejo esto? Porque nos obliga a confrontar nuestras ideas sobre la justicia de Dios. Como bien dice el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. El reto es entender por qué Pablo siente la necesidad de defender la justicia de Dios en ese punto. El núcleo de la discordia o tensión en Romanos capítulo 9 es si Pablo está explicando cómo Dios elige a los individuos para el cielo o cómo Dios elige a los pueblos para su plan histórico de redención. ¿Qué es lo que Pablo está explicando en el capítulo 9? ¿Explica Pablo cómo Dios elige a los individuos particularmente para ir al cielo? ¿O cómo Dios elige a los pueblos, Israel y los gentiles,
para su plan histórico de redención. Entonces comenzamos a ver dónde iremos desarrollando estas ideas. Veamos. Según la perspectiva reformada o calvinista, el enfoque principal de Romanos 9 es un enfoque individual y soteriológico. Es decir, se trata de quién se salva y quién no. Pero según la perspectiva arminiana o corporativa, su enfoque dice que es corporativo e histórico. Se trata del papel de Israel y los gentiles en la historia. En cuanto a la elección, dice la perspectiva calvinista, es una elección incondicional. Dios elige a personas antes de nacer sin basarse en nada que ellas hagan. Dice la perspectiva arminiana, en cuanto a la elección, es condicional, de servicio. Dios elige linajes como Jacob para traer al Mesías al mundo. La perspectiva calvinista, en el ejemplo de Jacob y Esaú, dice así: representan a individuos elegidos o reprobados para la vida eterna. Dice la teología calvinista, Dios rechazó a Esaú, pero eligió a Jacob. Y así es, dice, en la vida del ser humano. Dios elige a fulano, elige a sutano, pero aquel lo rechaza. Esta es la perspectiva calvinista. Dice la perspectiva arminiana en cuanto al ejemplo de Jacob y Esaú. Dice, ellos representan a dos naciones, Israel y Edom. Jacob, la nación de Israel, Esaú, la nación de Edom. Y la posición en el plan de Dios. Israel, el pueblo que Dios eligió, Edom, el pueblo que Dios rechazó por su condición de pecado y desobediencia. La perspectiva calvinista, en cuanto al ejemplo del alfarero, dicen, el que está allí en el capítulo 9, dicen ellos, el alfarero tiene derecho absoluto de crear vasos para destrucción, es decir, para condenación. En la perspectiva arminiana dice, el alfarero moldea naciones según su respuesta. El barro malogrado se rehace. Jeremías capítulo 18. En la perspectiva reformada o calvinista, en cuanto a la soberanía de Dios, dice que es la voluntad determinante de Dios que causa todo evento. Dios es la causa. En la perspectiva arminiana, dice en cuanto a la soberanía de Dios, es el derecho de Dios de poner las condiciones, como la fe, para la salvación. Dos teologías que se contraponen. Analicemos más específicamente para entender estas perspectivas y saber qué es lo que la Biblia nos enseña. Veamos los argumentos centrales en cuanto a esto. ¿Cuáles son los argumentos de estas dos teologías? Veamos en cuanto a ese punto. Vamos a estar leyendo Romanos 9. Leamos Romanos 9, el capítulo 9, y versículo 14 al 18. Romanos 9, capítulo 9, versículo 14 al 18. Dice, de la siguiente manera. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice,
tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Bajo este párrafo, dice la teología calvinista: la justicia de Dios no debe nada a nadie. Si Él tiene misericordia de unos y endurece a otros como a Faraón, es su soberana voluntad y nadie puede cuestionarlo, dice la teología calvinista. Pero veamos la teología arminianista. Dice: la injusticia que Pablo refuta es la idea de que Dios sea fiel a sus promesas. Pablo argumenta que Dios es justo al incluir a los gentiles por la fe y excluir a los judíos incrédulos, pues él siempre dijo que actuaría por gracia y no por linaje. Entonces, el fundamento es: si Dios eligió y si Dios rechazó, según la teología arminianista, Dios elige y Dios rechaza, y de quien quiere Él tiene misericordia, y a quien Él quiere endurece. Según la teología arminianista, Dios es justo porque incluye a los gentiles por la fe y excluye a los judíos porque no tienen fe. Así que Dios es justo porque Él siempre actúa por gracia y no por linaje. No por ser de una descendencia, Dios los acepta, sino por obediencia, por fe, por creer. Si el judío cree, la gracia de Dios lo alcanza. Si el judío no cree, la gracia de Dios no lo alcanza. Si el gentil cree, la gracia de Dios lo alcanza. Y si el gentil no cree, la gracia de Dios no lo alcanza. Esa es la postura arminianista. Veamos otro ejemplo: el propósito del endurecimiento. O sea, Dios dice a quien Él quiere endurece. Según la teología calvinista o reformada, dice: Dios endurece activamente el corazón de los no elegidos para que su gloria se manifieste en su juicio. Dice la teología arminianista: el endurecimiento es un juicio judicial. Dios endurece a quienes ya se han resistido a su revelación, como hizo Faraón primero, usándolos como instrumento para un bien mayor. Entonces, de acuerdo a la teología arminianista, Dios endurece, pues ese corazón no cree lo que pasó con Faraón. Dios mandó a Moisés a decir que dejara ir a su pueblo, pero él no quiso. Así que, en resumen, mientras que el reformado o calvinista ve en el capítulo 9 de Romanos un recordatorio de que nuestra salvación depende de Dios 100%, y es la decisión previa de Dios, no del hombre, el arminianismo ve en Romanos capítulo 9 una defensa de que Dios es libre para salvar a cualquiera que venga por la fe, incluyendo a los gentiles. Recuerde que en Romanos capítulo 9 hay un conflicto entre los gentiles y los judíos. Entonces Pablo está tratando de
argumentar, los gentiles también tienen acceso al plan de salvación, no solamente a los israelitas que vienen por descendencia o por sangre, ¿verdad? Bien, vamos a desglosar más Romanos capítulo 9, porque es un capítulo muy, muy fundamental en cuanto a la doctrina de la salvación o de la soteriología. Vamos a desglosar este capítulo y es útil dividirlo en tres áreas o en tres aspectos, en tres bloques. El dolor, la tristeza de Pablo por el pueblo de Israel. Segundo bloque, la soberana voluntad de Dios para elegir. Tercer bloque, el giro inesperado hacia los gentiles. Veamos estas tres áreas. Primero, el dolor de Pablo o la tristeza de Pablo por el pueblo de Israel. Versículo 1 al versículo 5 de Romanos 9. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. En estos versículos, Pablo comienza con un lamento profundo. Está angustiado por la incredulidad de sus compatriotas judíos, que dice que él preferiría ser el mismo anatema o bajo maldición si eso significara la salvación de Israel. Se enumera los privilegios de Israel. En el versículo 4 y 5 dice que eran la adopción, la gloria, el pacto, tenían la ley y sobre todo que de ellos vino Cristo. La gran pregunta es, si Israel tiene todo esto, ¿por qué la mayoría rechaza al Mesías? Si Israel estaba en todas las condiciones para recibir al Mesías, de la cual vino de esa misma nación judía, ¿por qué lo rechazaron? ¿Falló la palabra de Dios? No. En el siguiente aspecto, versículos 6 al 13, vemos la soberana elección divina. Termina el versículo 5 diciendo, ¿verdad? Hablando acerca de que si falló el plan de Dios. Dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. Versos 6 al 13. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Verso 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor.
como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Falló la palabra de Dios en cuanto a la elección de Israel y muchos no rechazaron a Cristo? Pablo responde, la palabra de Dios no ha fallado. El problema es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí introduce Pablo la distinción entre la semilla física y los hijos de la promesa. En el versículo 7 al 9 utiliza el ejemplo de Abraham. No todos sus hijos fueron herederos, solo Isaac. ¿Recuerda usted? El hijo de Abraham también, Ismael, pero no fue un heredero según la promesa, solo Isaac. En el verso 10 al 13 nos habla de Jacob y Esaú, hijos de Isaac. Este es el punto crítico. Pablo enfatiza que antes de que los gemelos nacieran o hicieran algo bueno o malo, Dios dijo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este es el punto crítico en cuanto a estas dos teologías. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, Dios elige libremente su instrumento en el plan de redención, independientemente del mérito humano. Dios es soberano y Él elige independientemente de las acciones o decisiones del ser humano. Nos está presentando el instrumento que Dios utilizaría para el plan redentor. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios dispone siempre su voluntad para que se realice su plan. Entonces, ante esta situación, veamos los principios que nos rigen en cuanto a esto. Verso 14 al 21. El derecho del creador. Pablo anticipa la objeción. ¿Es Dios injusto entonces? Porque a uno amó y al otro rechazó. La respuesta se da en las siguientes citas bíblicas. Dice el verso 14 al 16. Note usted. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Tome el ejemplo de Moisés. Dice así. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Su respuesta ante esa pregunta, ¿es Dios injusto entonces por amar a Jacob y aborrecer a Esaú? Su respuesta es citar a Moisés, diciendo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Concluye que la elección no depende del que quiere, sino del que corre, ni del que corre, sino de Dios. Lo que Pablo está presentando es la soberanía de Dios en su plan de salvar al mundo. Dios eligió, Dios escogió para que a través de esa elección Él pudiese realizar el plan de salvación para el mundo pecador. En el versículo 17 y el versículo 18 utiliza el ejemplo de Faraón. Note usted. Usa a Faraón para mostrar que Dios también puede endurecer a alguien para mostrar su poder. 17 y 18. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado,
para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. El Creador, Dios, puede endurecer a quien Él quiere para mostrar su poder. Entonces vamos al versículo 19 al 21. Nos habla de otro ejemplo, el alfarero. Estos son argumentos que está utilizando el apóstol Pablo para llegar a una conclusión. Tenga paciencia. 19 al 21 nos presenta el ejemplo del alfarero. Verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Es decir, entonces, ¿por qué Dios culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Bien, ante la queja de, entonces, ¿por qué Dios inculpa? ¿Por qué Dios responsabiliza? ¿Por qué Dios culpa al ser humano? Pablo usa la metáfora del barro. El creador tiene derecho a hacer de la misma masa vasos de honra y vasos de deshonra. El versículo 22 al 24 explica que Dios soportó con paciencia a los vasos de ira para mostrar sus riquezas sobre los vasos de misericordia que somos nosotros, judíos y gentiles, habiendo creído en Jesucristo. Pablo sigue hablándonos con respecto a estos puntos y en el versículo 25 al 29 vamos a mirar la profecía cumplida y el tropiezo. Dice el versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Esto es el pueblo gentil. Pablo cita a Oseas y cita también a Isaías. Dice el versículo 27. También Isaías clama, tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Pablo cita a Oseas y también cita a Isaías para demostrar que el Antiguo Testamento ya predecía que Dios llamaría a un pueblo que no era su pueblo, los gentiles, y que solo un remanente de Israel se salvaría. En el versículo 30 al 32 hay una paradoja, hay una gran paradoja. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. La gran paradoja es, los gentiles que no buscaban justicia, la alcanzaron por la fe. Israel que buscaba la ley de justicia, no la alcanzó, porque la buscó por obras y no por fe. En el verso 33 se concluye, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Concluye que Cristo es la piedra de tropiezo
Para unos es roca de caída, para otros, los que creen, es el fundamento de la salvación. Entonces, hermanos y hermanas, Dios es soberano y su soberanía se manifiesta en el plan de salvación por medio de Jesucristo. Aquel que cree y obedece es al que Dios ama y premia con la salvación. Aquel que no cree y no obedece, aunque la gracia está extendida para todos, pero Dios no lo premia con la salvación y la vida eterna. ¿Quiere usted ser amado por Dios? Busquemos siempre obedecerle y tendremos su misericordia, sus promesas en nuestras vidas. Habiendo estudiado esto, mi estimado hermano, voy a presentar cuáles son las actividades para esta materia, para esta semana. Muy bien, aquí tenemos. Responda brevemente según lo expuesto. Número 1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la elección incondicional y la elección condicional? Número 2. Si un teólogo afirma que Cristo murió por los pecados de todo el mundo, pero solo se salvan los que deciden creer, ¿en qué sistema está pensando? ¿En el calvinista o en el arminista? Actividad número 3 de análisis. Según el calvinismo, si la gracia es irresistible, que nadie se puede resistir, ¿existe el libre albedrío en el momento de la conversión? Preguntas de análisis. Que Dios nos bendiga y esto haya sido de mucha edificación en su vida cristiana. Nos vemos en la siguiente semana hablando de la eclesiología. Es la doctrina de la iglesia, la iglesia. Bendiciones.